Bienvenidos a Compañeros en Crisis. Y tenemos 2 nuevos compañeros. La verdad nos enviaron aquí por un malentendido. Empiecen saludando a su compañero. Voy a separarlos. Ninguna serpiente apareció. ¡Suéltame la oreja! En este departamento, el compañerismo es la piedra. Tut, tut. Si no hay nada, nos vamos. Ninguna serpiente. Lo haga, mi familia finalmente va a poder. 1, 2. Déjenme lidiar con los lugareños. ¡En persecución! Tal vez todos comprendan que Wow, eso casi fue un cumplido. Tu peor. La secuela de Zootopia expande el universo de la ciudad animal más vibrante y diversa del cine animado. La historia se centra nuevamente en la dinámica entre Judy Hopps, la coneja policía, y Nick Wilde, el astuto zorro que ahora trabaja como su compañero oficial. La película no se limita a repetir la fórmula de la primera entrega, sino que amplía los horizontes narrativos y emocionales de sus protagonistas, explorando nuevas capas de la sociedad animal y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. La ciudad, como protagonista Zootopia, sigue siendo un escenario central, pero en esta ocasión se muestra con mayor profundidad. La película dedica tiempo a explorar barrios y comunidades que apenas se insinuaron en la primera parte. Cada distrito refleja no solo la adaptación física de los animales a su entorno, sino también las tensiones culturales, sociales y políticas que surgen de la convivencia entre especies tan distintas. La ciudad se convierte en un espejo de la diversidad y, al mismo tiempo, de los conflictos que nacen de ella. Judy Hopps, evolución personal y profesional. Judy, que en la primera película rompió barreras al convertirse en la primera coneja policía, ahora enfrenta el reto de consolidar su papel en la fuerza. La secuela profundiza en su carácter, su idealismo, su sentido de justicia y su capacidad para liderar. Sin embargo, también se muestra cómo la presión de las expectativas y las responsabilidades pueden afectar su confianza. La trama le plantea dilemas más complejos que van más allá de resolver un caso. Se trata de decidir qué tipo de policía y qué tipo de ciudad quiere construir. Nick Wilde, de estafador a protector. Nick, que en la primera entrega pasó de ser un cínico estafador a un aliado inesperado, ahora debe demostrar que puede ser un verdadero agente de la ley. La película explora su transición hacia un rol más comprometido, mostrando cómo su ingenio y su capacidad para moverse entre distintos grupos sociales lo convierten en un puente entre mundos. Nick aporta humor y astucia, pero también enfrenta dudas internas sobre si realmente pertenece a la institución policial o si su naturaleza lo llevará por otro camino. La relación entre Judy y Nick. Uno de los pilares de la película es la evolución de la relación entre ambos protagonistas. La secuela no se limita a mostrar su amistad, sino que la pone a prueba en situaciones que requieren confianza absoluta. La dinámica entre ellos se convierte en un motor narrativo. La combinación de la disciplina de Judy y la improvisación de Nick genera tanto conflictos como soluciones inesperadas. La película plantea preguntas sobre la lealtad, la confianza y la importancia de aceptar las diferencias en una sociedad diversa. Nuevos temas sociales. La primera película abordó el prejuicio y la discriminación de manera metafórica. Zootopia 2 amplía esa mirada hacia otros temas sociales relevantes. Diversidad cultural. Cómo distintas comunidades defienden sus tradiciones en una ciudad globalizada. Poder y corrupción. La tensión entre quienes buscan el bien común y quienes usan el poder para beneficio propio. Medios de comunicación y percepción pública.
Cómo la información puede moldear la opinión de la sociedad y afectar la confianza en las instituciones. Cambio generacional. El contraste entre jóvenes que buscan transformar el sistema y veteranos que defienden el statu quo. Estos elementos convierten la película en una reflexión sobre la convivencia y la justicia en un mundo complejo. Nuevos personajes. La secuela introduce una variedad de personajes que enriquecen la trama. Aliados inesperados. Animales que representan comunidades poco exploradas en la primera entrega. Antagonistas con matices. Figuras que no son simplemente villanos, sino que tienen motivaciones comprensibles, lo que añade profundidad moral. Mentores y autoridades, personajes que desafían a Judy y Nick a cuestionar sus métodos y creencias. Cada nuevo personaje aporta una perspectiva distinta sobre lo que significa vivir en Zootopia. El conflicto central. Sin entrar en detalles específicos, la película presenta un conflicto que amenaza la estabilidad de la ciudad. No se trata solo de un misterio policial, sino de una crisis que pone en juego la confianza entre especies y la capacidad de la sociedad para mantenerse unida. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que van más allá de lo físico, prejuicios, conspiraciones y dilemas éticos que los obligan a crecer como individuos y como equipo. Estilo visual y tono narrativo. La animación mantiene el nivel de detalle y creatividad que caracterizó a la primera entrega, pero con escenarios más ambiciosos y dinámicos. El tono combina humor, acción y momentos de reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La película utiliza metáforas visuales y narrativas para transmitir mensajes universales sobre la convivencia y la justicia. La segunda entrega de Zootopia no se limita a ser una continuación directa, sino que se convierte en una exploración más amplia de la ciudad y de los dilemas que enfrentan sus habitantes. La historia se despliega como un mosaico de conflictos sociales, personales y culturales, en el que Judy Hopps y Nick Wilde vuelven a ser el eje central, pero rodeados de un universo mucho más complejo, la ciudad expandida. En esta secuela, Zootopia se muestra como un organismo vivo que respira, cambia y se transforma. Los distritos que antes aparecían como escenarios secundarios ahora cobran protagonismo. Áreas industriales donde la convivencia entre especies grandes y pequeñas genera tensiones laborales. Barrios periféricos que reflejan desigualdades económicas y culturales. Espacios naturales integrados en la urbe que muestran cómo los animales intentan mantener sus raíces en medio de la modernidad. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus luces, sombras y contradicciones. Judy Hopps, la carga del liderazgo. Judy ya no es la novata que lucha por ser aceptada. Ahora es una oficial reconocida, pero esa posición trae consigo nuevas responsabilidades. La película explora su lucha por mantener la integridad en un sistema que a veces parece quebrarse. La presión de ser un modelo para otros animales pequeños que sueñan con ser policías. El dilema entre seguir las reglas estrictas o confiar en su instinto cuando la justicia lo exige. Su arco narrativo se centra en cómo el idealismo puede sobrevivir en un mundo lleno de compromisos y grises morales. Nick Wilde, redefiniendo su identidad. Nick enfrenta un viaje interno más complejo. Su transición de estafador a policía lo obliga a cuestionar si realmente puede dejar atrás su pasado o si siempre será juzgado por él. Cómo equilibrar su ingenio callejero con la disciplina que exige la ley. La necesidad de demostrar que su amistad con Judy no es solo circunstancial, sino un vínculo que lo transforma.
Nick aporta humor y astucia, pero también se convierte en un espejo de las dudas que muchos sienten al intentar reinventarse. Una dupla puesta a prueba. La relación entre Judy y Nick es el corazón de la película. La secuela los enfrenta a situaciones que requieren confianza absoluta, pero también los obliga a confrontar sus diferencias. Judy representa la fe en el sistema. Nick encarna la desconfianza hacia las instituciones. El contraste entre ambos genera momentos de tensión, pero también soluciones inesperadas que muestran cómo la diversidad de perspectivas puede ser una fortaleza. Temas sociales profundizados. La película amplía la metáfora de la primera entrega y aborda nuevos temas. Migración y pertenencia. Cómo los animales que llegan de otros lugares buscan un espacio en la ciudad. Tecnología y control. El impacto de la vigilancia y la información en la vida cotidiana. Corrupción y poder. La lucha contra quienes manipulan las reglas para beneficio propio. Identidad y representación. El derecho de cada especie a ser reconocida sin prejuicios. Estos temas convierten la historia en una reflexión sobre la convivencia en sociedades modernas. Nuevos personajes y comunidades. La secuela introduce figuras que enriquecen la narrativa, animales de especies poco vistas, que aportan diversidad cultural, autoridades que representan distintas visiones de liderazgo, antagonistas con motivaciones complejas que no son simplemente malos, sino que reflejan conflictos reales. Cada personaje nuevo abre una ventana hacia un aspecto distinto de la vida en Zootopia. El gran conflicto, sin revelar detalles. El núcleo de la trama gira en torno a una amenaza que pone en riesgo la confianza entre especies. No es solo un misterio policial, sino una crisis que afecta a la cohesión social. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que no se resuelven con fuerza física, sino con inteligencia, empatía y valentía moral. Estilo visual y narrativo. La animación se expande con escenarios más ambiciosos, perspectivas aéreas que muestran la magnitud de la ciudad, detalles minuciosos en cada barrio, reflejando la identidad cultural de sus habitantes. Uso de la luz y el color para transmitir emociones y tensiones. El tono combina acción, humor y reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La secuela de Zootopia expande el universo de la ciudad animal más vibrante y diversa del cine animado. La historia se centra nuevamente en la dinámica entre Judy Hopps, la coneja policía, y Nick Wilde, el astuto zorro que ahora trabaja como su compañero oficial. La película no se limita a repetir la fórmula de la primera entrega, sino que amplía los horizontes narrativos y emocionales de sus protagonistas, explorando nuevas capas de la sociedad animal y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. La ciudad, como protagonista Zootopia, sigue siendo un escenario central, pero en esta ocasión se muestra con mayor profundidad. La película dedica tiempo a explorar barrios y comunidades que apenas se insinuaron en la primera parte. Cada distrito refleja no solo la adaptación física de los animales a su entorno, sino también las tensiones culturales, sociales y políticas que surgen de la convivencia entre especies tan distintas. La ciudad se convierte en un espejo de la diversidad y, al mismo tiempo, de los conflictos que nacen de ella. Judy Hopps, evolución personal y profesional. Judy, que en la primera película rompió barreras al convertirse en la primera coneja policía, ahora enfrenta el reto de consolidar su papel en la fuerza. La secuela profundiza en su carácter, su idealismo, su sentido de justicia y su capacidad para liderar. Sin embargo,
También se muestra cómo la presión de las expectativas y las responsabilidades pueden afectar su confianza. La trama le plantea dilemas más complejos que van más allá de resolver un caso. Se trata de decidir qué tipo de policía y qué tipo de ciudad quiere construir. Nick Wilde, de estafador a protector. Nick, que en la primera entrega pasó de ser un cínico estafador a un aliado inesperado, ahora debe demostrar que puede ser un verdadero agente de la ley. La película explora su transición hacia un rol más comprometido, mostrando cómo su ingenio y su capacidad para moverse entre distintos grupos sociales lo convierten en un puente entre mundos. Nick aporta humor y astucia, pero también enfrenta dudas internas sobre si realmente pertenece a la institución policial o si su naturaleza lo llevará por otro camino. La relación entre Judy y Nick. Uno de los pilares de la película es la evolución de la relación entre ambos protagonistas. La secuela no se limita a mostrar su amistad, sino que la pone a prueba en situaciones que requieren confianza absoluta. La dinámica entre ellos se convierte en un motor narrativo. La combinación de la disciplina de Judy y la improvisación de Nick genera tanto conflictos como soluciones inesperadas. La película plantea preguntas sobre la lealtad, la confianza y la importancia de aceptar las diferencias en una sociedad diversa. Nuevos temas sociales. La primera película abordó el prejuicio y la discriminación de manera metafórica. Zootopia 2 amplía esa mirada hacia otros temas sociales relevantes. Diversidad cultural. Cómo distintas comunidades defienden sus tradiciones en una ciudad globalizada. Poder y corrupción. La tensión entre quienes buscan el bien común y quienes usan el poder para beneficio propio. Medios de comunicación y percepción pública. Cómo la información puede moldear la opinión de la sociedad y afectar la confianza en las instituciones. Cambio generacional. El contraste entre jóvenes que buscan transformar el sistema y veteranos que defienden el statu quo. Estos elementos convierten la película en una reflexión sobre la convivencia y la justicia en un mundo complejo. Nuevos personajes. La secuela introduce una variedad de personajes que enriquecen la trama. Aliados inesperados. Animales que representan comunidades poco exploradas en la primera entrega. Antagonistas con matices. Figuras que no son simplemente villanos, sino que tienen motivaciones comprensibles, lo que añade profundidad moral. Mentores y autoridades, personajes que desafían a Judy y Nick a cuestionar sus métodos y creencias. Cada nuevo personaje aporta una perspectiva distinta sobre lo que significa vivir en Zootopia. El conflicto central. Sin entrar en detalles específicos, la película presenta un conflicto que amenaza la estabilidad de la ciudad. No se trata solo de un misterio policial, sino de una crisis que pone en juego la confianza entre especies y la capacidad de la sociedad para mantenerse unida. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que van más allá de lo físico, prejuicios, conspiraciones y dilemas éticos que los obligan a crecer como individuos y como equipo. Estilo visual y tono narrativo. La animación mantiene el nivel de detalle y creatividad que caracterizó a la primera entrega, pero con escenarios más ambiciosos y dinámicos. El tono combina humor, acción y momentos de reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La película utiliza metáforas visuales y narrativas para transmitir mensajes universales sobre la convivencia y la justicia. La segunda entrega de Zootopia no se limita a ser una continuación directa, sino que se convierte en una exploración más amplia de la ciudad y de los dilemas que enfrentan sus habitantes.
La historia se despliega como un mosaico de conflictos sociales, personales y culturales, en el que Judy Hopps y Nick Wilde vuelven a ser el eje central, pero rodeados de un universo mucho más complejo, la ciudad expandida. En esta secuela, Zootopia se muestra como un organismo vivo que respira, cambia y se transforma. Los distritos que antes aparecían como escenarios secundarios ahora cobran protagonismo. Áreas industriales donde la convivencia entre especies grandes y pequeñas genera tensiones laborales. Barrios periféricos que reflejan desigualdades económicas y culturales. Espacios naturales integrados en la urbe que muestran cómo los animales intentan mantener sus raíces en medio de la modernidad. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus luces, sombras y contradicciones. Judy Hopps, la carga del liderazgo. Judy ya no es la novata que lucha por ser aceptada. Ahora es una oficial reconocida, pero esa posición trae consigo nuevas responsabilidades. La película explora su lucha por mantener la integridad en un sistema que a veces parece quebrarse. La presión de ser un modelo para otros animales pequeños que sueñan con ser policías. El dilema entre seguir las reglas estrictas o confiar en su instinto cuando la justicia lo exige. Su arco narrativo se centra en cómo el idealismo puede sobrevivir en un mundo lleno de compromisos y grises morales. Nick Wilde, redefiniendo su identidad, Nick enfrenta un viaje interno más complejo. Su transición de estafador a policía lo obliga a cuestionar si realmente puede dejar atrás su pasado o si siempre será juzgado por él. Cómo equilibrar su ingenio callejero con la disciplina que exige la ley. La necesidad de demostrar que su amistad con Judy no es solo circunstancial, sino un vínculo que lo transforma. Nick aporta humor y astucia, pero también se convierte en un espejo de las dudas que muchos sienten al intentar reinventarse. Una dupla puesta a prueba. La relación entre Judy y Nick es el corazón de la película. La secuela los enfrenta a situaciones que requieren confianza absoluta, pero también los obliga a confrontar sus diferencias. Judy representa la fe en el sistema. Nick encarna la desconfianza hacia las instituciones. El contraste entre ambos genera momentos de tensión, pero también soluciones inesperadas que muestran cómo la diversidad de perspectivas puede ser una fortaleza. Temas sociales profundizados. La película amplía la metáfora de la primera entrega y aborda nuevos temas. Migración y pertenencia. Cómo los animales que llegan de otros lugares buscan un espacio en la ciudad. Tecnología y control. El impacto de la vigilancia y la información en la vida cotidiana. Corrupción y poder. La lucha contra quienes manipulan las reglas para beneficio propio. Identidad y representación. El derecho de cada especie a ser reconocida sin prejuicios. Estos temas convierten la historia en una reflexión sobre la convivencia en sociedades modernas. Nuevos personajes y comunidades. La secuela introduce figuras que enriquecen la narrativa, animales de especies poco vistas, que aportan diversidad cultural, autoridades que representan distintas visiones de liderazgo, antagonistas con motivaciones complejas que no son simplemente malos, sino que reflejan conflictos reales. Cada personaje nuevo abre una ventana hacia un aspecto distinto de la vida en Zootopia. El gran conflicto, sin revelar detalles. El núcleo de la trama gira en torno a una amenaza que pone en riesgo la confianza entre especies. No es solo un misterio policial, sino una crisis que afecta a la cohesión social. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que no se resuelven con fuerza física, sino con inteligencia, empatía y valentía moral. Estilo visual y narrativo.
La animación se expande con escenarios más ambiciosos, perspectivas aéreas que muestran la magnitud de la ciudad, detalles minuciosos en cada barrio, reflejando la identidad cultural de sus habitantes, uso de la luz y el color para transmitir emociones y tensiones. El tono combina acción, humor y reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La secuela de Zootopia expande el universo de la ciudad animal más vibrante y diversa del cine animado. La historia se centra nuevamente en la dinámica entre Judy Hopps, la coneja policía, y Nick Wilde, el astuto zorro que ahora trabaja como su compañero oficial. La película no se limita a repetir la fórmula de la primera entrega, sino que amplía los horizontes narrativos y emocionales de sus protagonistas, explorando nuevas capas de la sociedad animal y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. La ciudad, como protagonista Zootopia, sigue siendo un escenario central, pero en esta ocasión se muestra con mayor profundidad. La película dedica tiempo a explorar barrios y comunidades que apenas se insinuaron en la primera parte. Cada distrito refleja no solo la adaptación física de los animales a su entorno, sino también las tensiones culturales, sociales y políticas que surgen de la convivencia entre especies tan distintas. La ciudad se convierte en un espejo de la diversidad y, al mismo tiempo, de los conflictos que nacen de ella. Judy Hopps, evolución personal y profesional. Judy, que en la primera película rompió barreras al convertirse en la primera coneja policía, ahora enfrenta el reto de consolidar su papel en la fuerza. La secuela profundiza en su carácter, su idealismo, su sentido de justicia y su capacidad para liderar. Sin embargo, también se muestra cómo la presión de las expectativas y las responsabilidades pueden afectar su confianza. La trama le plantea dilemas más complejos que van más allá de resolver un caso. Se trata de decidir qué tipo de policía y qué tipo de ciudad quiere construir. Nick Wilde, de estafador a protector. Nick, que en la primera entrega pasó de ser un cínico estafador a un aliado inesperado, ahora debe demostrar que puede ser un verdadero agente de la ley. La película explora su transición hacia un rol más comprometido, mostrando cómo su ingenio y su capacidad para moverse entre distintos grupos sociales lo convierten en un puente entre mundos. Nick aporta humor y astucia, pero también enfrenta dudas internas sobre si realmente pertenece a la institución policial o si su naturaleza lo llevará por otro camino. La relación entre Judy y Nick. Uno de los pilares de la película es la evolución de la relación entre ambos protagonistas. La secuela no se limita a mostrar su amistad, sino que la pone a prueba en situaciones que requieren confianza absoluta. La dinámica entre ellos se convierte en un motor narrativo. La combinación de la disciplina de Judy y la improvisación de Nick genera tanto conflictos como soluciones inesperadas. La película plantea preguntas sobre la lealtad, la confianza y la importancia de aceptar las diferencias en una sociedad diversa. Nuevos temas sociales. La primera película abordó el prejuicio y la discriminación de manera metafórica. Zootopia 2 amplía esa mirada hacia otros temas sociales relevantes. Diversidad cultural. Cómo distintas comunidades defienden sus tradiciones en una ciudad globalizada. Poder y corrupción. La tensión entre quienes buscan el bien común y quienes usan el poder para beneficio propio. Medios de comunicación y percepción pública. Cómo la información puede moldear la opinión de la sociedad y afectar la confianza en las instituciones. Cambio generacional.
el contraste entre jóvenes que buscan transformar el sistema y veteranos que defienden el statu quo. Estos elementos convierten la película en una reflexión sobre la convivencia y la justicia en un mundo complejo. Nuevos personajes. La secuela introduce una variedad de personajes que enriquecen la trama. Aliados inesperados. Animales que representan comunidades poco exploradas en la primera entrega. Antagonistas con matices. Figuras que no son simplemente villanos, sino que tienen motivaciones comprensibles, lo que añade profundidad moral. Mentores y autoridades, personajes que desafían a Judy y Nick a cuestionar sus métodos y creencias. Cada nuevo personaje aporta una perspectiva distinta sobre lo que significa vivir en Zootopia. El conflicto central. Sin entrar en detalles específicos, la película presenta un conflicto que amenaza la estabilidad de la ciudad. No se trata solo de un misterio policial, sino de una crisis que pone en juego la confianza entre especies y la capacidad de la sociedad para mantenerse unida. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que van más allá de lo físico, prejuicios, conspiraciones y dilemas éticos que los obligan a crecer como individuos y como equipo. Estilo visual y tono narrativo. La animación mantiene el nivel de detalle y creatividad que caracterizó a la primera entrega, pero con escenarios más ambiciosos y dinámicos. El tono combina humor, acción y momentos de reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La película utiliza metáforas visuales y narrativas para transmitir mensajes universales sobre la convivencia y la justicia. La segunda entrega de Zootopia no se limita a ser una continuación directa, sino que se convierte en una exploración más amplia de la ciudad y de los dilemas que enfrentan sus habitantes. La historia se despliega como un mosaico de conflictos sociales, personales y culturales, en el que Judy Hopps y Nick Wilde vuelven a ser el eje central, pero rodeados de un universo mucho más complejo, la ciudad expandida. En esta secuela, Zootopia se muestra como un organismo vivo que respira, cambia y se transforma. Los distritos que antes aparecían como escenarios secundarios ahora cobran protagonismo. Áreas industriales donde la convivencia entre especies grandes y pequeñas genera tensiones laborales. Barrios periféricos que reflejan desigualdades económicas y culturales. Espacios naturales integrados en la urbe que muestran cómo los animales intentan mantener sus raíces en medio de la modernidad. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus luces, sombras y contradicciones. Judy Hopps, la carga del liderazgo. Judy ya no es la novata que lucha por ser aceptada. Ahora es una oficial reconocida, pero esa posición trae consigo nuevas responsabilidades. La película explora su lucha por mantener la integridad en un sistema que a veces parece quebrarse. La presión de ser un modelo para otros animales pequeños que sueñan con ser policías. El dilema entre seguir las reglas estrictas o confiar en su instinto cuando la justicia lo exige. Su arco narrativo se centra en cómo el idealismo puede sobrevivir en un mundo lleno de compromisos y grises morales. Nick Wilde. Redefiniendo su identidad, Nick enfrenta un viaje interno más complejo. Su transición de estafador a policía lo obliga a cuestionar si realmente puede dejar atrás su pasado o si siempre será juzgado por él. Cómo equilibrar su ingenio callejero con la disciplina que exige la ley. La necesidad de demostrar que su amistad con Judy no es solo circunstancial, sino un vínculo que lo transforma. Nick aporta humor y astucia, pero también se convierte en un espejo de las dudas que muchos sienten al intentar reinventarse. Una dupla puesta a prueba. La relación entre Judy y Nick es el corazón de la película.
La secuela los enfrenta a situaciones que requieren confianza absoluta, pero también los obliga a confrontar sus diferencias. Judy representa la fe en el sistema. Nick encarna la desconfianza hacia las instituciones. El contraste entre ambos genera momentos de tensión, pero también soluciones inesperadas que muestran cómo la diversidad de perspectivas puede ser una fortaleza. Temas sociales profundizados. La película amplía la metáfora de la primera entrega y aborda nuevos temas. Migración y pertenencia. Cómo los animales que llegan de otros lugares buscan un espacio en la ciudad. Tecnología y control. El impacto de la vigilancia y la información en la vida cotidiana. Corrupción y poder. La lucha contra quienes manipulan las reglas para beneficio propio. Identidad y representación. El derecho de cada especie a ser reconocida sin prejuicios. Estos temas convierten la historia en una reflexión sobre la convivencia en sociedades modernas. Nuevos personajes y comunidades. La secuela introduce figuras que enriquecen la narrativa, animales de especies poco vistas, que aportan diversidad cultural, autoridades que representan distintas visiones de liderazgo, antagonistas con motivaciones complejas que no son simplemente malos, sino que reflejan conflictos reales. Cada personaje nuevo abre una ventana hacia un aspecto distinto de la vida en Zootopia. El gran conflicto, sin revelar detalles, el núcleo de la trama gira en torno a una amenaza que pone en riesgo la confianza entre especies. No es solo un misterio policial, sino una crisis que afecta a la cohesión social. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que no se resuelven con fuerza física, sino con inteligencia, empatía y valentía moral. Estilo visual y narrativo. La animación se expande con escenarios más ambiciosos, perspectivas aéreas que muestran la magnitud de la ciudad, detalles minuciosos en cada barrio, reflejando la identidad cultural de sus habitantes. Uso de la luz y el color para transmitir emociones y tensiones. El tono combina acción, humor y reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La secuela de Zootopia expande el universo de la ciudad animal más vibrante y diversa del cine animado. La historia se centra nuevamente en la dinámica entre Judy Hopps, la coneja policía, y Nick Wilde, el astuto zorro que ahora trabaja como su compañero oficial. La película no se limita a repetir la fórmula de la primera entrega, sino que amplía los horizontes narrativos y emocionales de sus protagonistas, explorando nuevas capas de la sociedad animal y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. La ciudad, como protagonista Zootopia, sigue siendo un escenario central, pero en esta ocasión se muestra con mayor profundidad. La película dedica tiempo a explorar barrios y comunidades que apenas se insinuaron en la primera parte. Cada distrito refleja no solo la adaptación física de los animales a su entorno, sino también las tensiones culturales, sociales y políticas que surgen de la convivencia entre especies tan distintas. La ciudad se convierte en un espejo de la diversidad y, al mismo tiempo, de los conflictos que nacen de ella. Judy Hopps, evolución personal y profesional. Judy, que en la primera película rompió barreras al convertirse en la primera coneja policía, ahora enfrenta el reto de consolidar su papel en la fuerza. La secuela profundiza en su carácter, su idealismo, su sentido de justicia y su capacidad para liderar. Sin embargo, también se muestra cómo la presión de las expectativas y las responsabilidades pueden afectar su confianza. La trama le plantea dilemas más complejos que van más allá de resolver un caso.
Se trata de decidir qué tipo de policía y qué tipo de ciudad quiere construir. Nick Wilde, de estafador a protector. Nick, que en la primera entrega pasó de ser un cínico estafador a un aliado inesperado, ahora debe demostrar que puede ser un verdadero agente de la ley. La película explora su transición hacia un rol más comprometido, mostrando cómo su ingenio y su capacidad para moverse entre distintos grupos sociales lo convierten en un puente entre mundos. Nick aporta humor y astucia, pero también enfrenta dudas internas sobre si realmente pertenece a la institución policial o si su naturaleza lo llevará por otro camino. La relación entre Judy y Nick. Uno de los pilares de la película es la evolución de la relación entre ambos protagonistas. La secuela no se limita a mostrar su amistad, sino que la pone a prueba en situaciones que requieren confianza absoluta. La dinámica entre ellos se convierte en un motor narrativo. La combinación de la disciplina de Judy y la improvisación de Nick genera tanto conflictos como soluciones inesperadas. La película plantea preguntas sobre la lealtad, la confianza y la importancia de aceptar las diferencias en una sociedad diversa. Nuevos temas sociales. La primera película abordó el prejuicio y la discriminación de manera metafórica. Zootopia 2 amplía esa mirada hacia otros temas sociales relevantes. Diversidad cultural. Cómo distintas comunidades defienden sus tradiciones en una ciudad globalizada. Poder y corrupción. La tensión entre quienes buscan el bien común y quienes usan el poder para beneficio propio. Medios de comunicación y percepción pública. Cómo la información puede moldear la opinión de la sociedad y afectar la confianza en las instituciones. Cambio generacional. El contraste entre jóvenes que buscan transformar el sistema y veteranos que defienden el statu quo. Estos elementos convierten la película en una reflexión sobre la convivencia y la justicia en un mundo complejo. Nuevos personajes. La secuela introduce una variedad de personajes que enriquecen la trama. Aliados inesperados. Animales que representan comunidades poco exploradas en la primera entrega. Antagonistas con matices. Figuras que no son simplemente villanos, sino que tienen motivaciones comprensibles, lo que añade profundidad moral. Mentores y autoridades. Personajes que desafían a Judy y Nick a cuestionar sus métodos y creencias. Cada nuevo personaje aporta una perspectiva distinta sobre lo que significa vivir en Zootopia. El conflicto central. Sin entrar en detalles específicos, la película presenta un conflicto que amenaza la estabilidad de la ciudad. No se trata solo de un misterio policial, sino de una crisis que pone en juego la confianza entre especies y la capacidad de la sociedad para mantenerse unida. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que van más allá de lo físico, prejuicios, conspiraciones y dilemas éticos que los obligan a crecer como individuos y como equipo. Estilo visual y tono narrativo. La animación mantiene el nivel de detalle y creatividad que caracterizó a la primera entrega, pero con escenarios más ambiciosos y dinámicos. El tono combina humor, acción y momentos de reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La película utiliza metáforas visuales y narrativas para transmitir mensajes universales sobre la convivencia y la justicia. La segunda entrega de Zootopia no se limita a ser una continuación directa, sino que se convierte en una exploración más amplia de la ciudad y de los dilemas que enfrentan sus habitantes. La historia se despliega como un mosaico de conflictos sociales, personales y culturales, en el que Judy Hopps y Nick Wilde vuelven a ser el eje central, pero rodeados de un universo mucho más complejo, la ciudad expandida.
En esta secuela, Zootopia se muestra como un organismo vivo que respira, cambia y se transforma. Los distritos que antes aparecían como escenarios secundarios ahora cobran protagonismo. Áreas industriales donde la convivencia entre especies grandes y pequeñas genera tensiones laborales. Barrios periféricos que reflejan desigualdades económicas y culturales. Espacios naturales integrados en la urbe que muestran cómo los animales intentan mantener sus raíces en medio de la modernidad. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus luces, sombras y contradicciones. Judy Hopps, la carga del liderazgo. Judy ya no es la novata que lucha por ser aceptada. Ahora es una oficial reconocida, pero esa posición trae consigo nuevas responsabilidades. La película explora su lucha por mantener la integridad en un sistema que a veces parece quebrarse. La presión de ser un modelo para otros animales pequeños que sueñan con ser policías. El dilema entre seguir las reglas estrictas o confiar en su instinto cuando la justicia lo exige. Su arco narrativo se centra en cómo el idealismo puede sobrevivir en un mundo lleno de compromisos y grises morales. Nick Wilde. Redefiniendo su identidad, Nick enfrenta un viaje interno más complejo. Su transición de estafador a policía lo obliga a cuestionar si realmente puede dejar atrás su pasado o si siempre será juzgado por él. Cómo equilibrar su ingenio callejero con la disciplina que exige la ley. La necesidad de demostrar que su amistad con Judy no es solo circunstancial, sino un vínculo que lo transforma. Nick aporta humor y astucia, pero también se convierte en un espejo de las dudas que muchos sienten al intentar reinventarse. Una dupla puesta a prueba. La relación entre Judy y Nick es el corazón de la película. La secuela los enfrenta a situaciones que requieren confianza absoluta, pero también los obliga a confrontar sus diferencias. Judy representa la fe en el sistema. Nick encarna la desconfianza hacia las instituciones. El contraste entre ambos genera momentos de tensión, pero también soluciones inesperadas que muestran cómo la diversidad de perspectivas puede ser una fortaleza. Temas sociales profundizados. La película amplía la metáfora de la primera entrega y aborda nuevos temas. Migración y pertenencia. Cómo los animales que llegan de otros lugares buscan un espacio en la ciudad. Tecnología y control. El impacto de la vigilancia y la información en la vida cotidiana. Corrupción y poder. La lucha contra quienes manipulan las reglas para beneficio propio. Identidad y representación. El derecho de cada especie a ser reconocida sin prejuicios. Estos temas convierten la historia en una reflexión sobre la convivencia en sociedades modernas. Nuevos personajes y comunidades. La secuela introduce figuras que enriquecen la narrativa, animales de especies poco vistas, que aportan diversidad cultural, autoridades que representan distintas visiones de liderazgo, antagonistas con motivaciones complejas que no son simplemente malos, sino que reflejan conflictos reales. Cada personaje nuevo abre una ventana hacia un aspecto distinto de la vida en Zootopia. El gran conflicto, sin revelar detalles. El núcleo de la trama gira en torno a una amenaza que pone en riesgo la confianza entre especies. No es solo un misterio policial, sino una crisis que afecta a la cohesión social. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que no se resuelven con fuerza física, sino con inteligencia, empatía y valentía moral. Estilo visual y narrativo. La animación se expande con escenarios más ambiciosos, perspectivas aéreas que muestran la magnitud de la ciudad, detalles minuciosos en cada barrio, reflejando la identidad cultural de sus habitantes. Uso de la luz y el color para transmitir emociones y tensiones.
El tono combina acción, humor y reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La secuela de Zootopia expande el universo de la ciudad animal más vibrante y diversa del cine animado. La historia se centra nuevamente en la dinámica entre Judy Hopps, la coneja policía, y Nick Wilde, el astuto zorro que ahora trabaja como su compañero oficial. La película no se limita a repetir la fórmula de la primera entrega, sino que amplía los horizontes narrativos y emocionales de sus protagonistas, explorando nuevas capas de la sociedad animal y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. La ciudad, como protagonista Zootopia, sigue siendo un escenario central, pero en esta ocasión se muestra con mayor profundidad. La película dedica tiempo a explorar barrios y comunidades que apenas se insinuaron en la primera parte. Cada distrito refleja no solo la adaptación física de los animales a su entorno, sino también las tensiones culturales, sociales y políticas que surgen de la convivencia entre especies tan distintas. La ciudad se convierte en un espejo de la diversidad y, al mismo tiempo, de los conflictos que nacen de ella. Judy Hopps, evolución personal y profesional. Judy, que en la primera película rompió barreras al convertirse en la primera coneja policía, ahora enfrenta el reto de consolidar su papel en la fuerza. La secuela profundiza en su carácter, su idealismo, su sentido de justicia y su capacidad para liderar. Sin embargo, también se muestra cómo la presión de las expectativas y las responsabilidades pueden afectar su confianza. La trama le plantea dilemas más complejos que van más allá de resolver un caso. Se trata de decidir qué tipo de policía y qué tipo de ciudad quiere construir. Nick Wilde, de estafador a protector. Nick, que en la primera entrega pasó de ser un cínico estafador a un aliado inesperado, ahora debe demostrar que puede ser un verdadero agente de la ley. La película explora su transición hacia un rol más comprometido, mostrando cómo su ingenio y su capacidad para moverse entre distintos grupos sociales lo convierten en un puente entre mundos. Nick aporta humor y astucia, pero también enfrenta dudas internas sobre si realmente pertenece a la institución policial o si su naturaleza lo llevará por otro camino. La relación entre Judy y Nick. Uno de los pilares de la película es la evolución de la relación entre ambos protagonistas. La secuela no se limita a mostrar su amistad, sino que la pone a prueba en situaciones que requieren confianza absoluta. La dinámica entre ellos se convierte en un motor narrativo. La combinación de la disciplina de Judy y la improvisación de Nick genera tanto conflictos como soluciones inesperadas. La película plantea preguntas sobre la lealtad, la confianza y la importancia de aceptar las diferencias en una sociedad diversa. Nuevos temas sociales. La primera película abordó el prejuicio y la discriminación de manera metafórica. Zootopia 2 amplía esa mirada hacia otros temas sociales relevantes. Diversidad cultural. Cómo distintas comunidades defienden sus tradiciones en una ciudad globalizada. Poder y corrupción. La tensión entre quienes buscan el bien común y quienes usan el poder para beneficio propio. Medios de comunicación y percepción pública. Cómo la información puede moldear la opinión de la sociedad y afectar la confianza en las instituciones. Cambio generacional. El contraste entre jóvenes que buscan transformar el sistema y veteranos que defienden el statu quo. Estos elementos convierten la película en una reflexión sobre la convivencia y la justicia en un mundo complejo. Nuevos personajes. La secuela introduce una variedad de personajes que enriquecen la trama.
Aliados inesperados. Animales que representan comunidades poco exploradas en la primera entrega. Antagonistas con matices. Figuras que no son simplemente villanos, sino que tienen motivaciones comprensibles, lo que añade profundidad moral. Mentores y autoridades. Personajes que desafían a Judy y Nick a cuestionar sus métodos y creencias. Cada nuevo personaje aporta una perspectiva distinta sobre lo que significa vivir en Zootopia. El conflicto central. Sin entrar en detalles específicos, la película presenta un conflicto que amenaza la estabilidad de la ciudad. No se trata solo de un misterio policial, sino de una crisis que pone en juego la confianza entre especies y la capacidad de la sociedad para mantenerse unida. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que van más allá de lo físico, prejuicios, conspiraciones y dilemas éticos que los obligan a crecer como individuos y como equipo. Estilo visual y tono narrativo. La animación mantiene el nivel de detalle y creatividad que caracterizó a la primera entrega, pero con escenarios más ambiciosos y dinámicos. El tono combina humor, acción y momentos de reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La película utiliza metáforas visuales y narrativas para transmitir mensajes universales sobre la convivencia y la justicia. La segunda entrega de Zootopia no se limita a ser una continuación directa, sino que se convierte en una exploración más amplia de la ciudad y de los dilemas que enfrentan sus habitantes. La historia se despliega como un mosaico de conflictos sociales, personales y culturales, en el que Judy Hopps y Nick Wilde vuelven a ser el eje central, pero rodeados de un universo mucho más complejo, la ciudad expandida. En esta secuela, Zootopia se muestra como un organismo vivo que respira, cambia y se transforma. Los distritos que antes aparecían como escenarios secundarios ahora cobran protagonismo. Áreas industriales donde la convivencia entre especies grandes y pequeñas genera tensiones laborales. Barrios periféricos que reflejan desigualdades económicas y culturales. Espacios naturales integrados en la urbe que muestran cómo los animales intentan mantener sus raíces en medio de la modernidad. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus luces, sombras y contradicciones. Judy Hopps, la carga del liderazgo. Judy ya no es la novata que lucha por ser aceptada. Ahora es una oficial reconocida, pero esa posición trae consigo nuevas responsabilidades. La película explora su lucha por mantener la integridad en un sistema que a veces parece quebrarse. La presión de ser un modelo para otros animales pequeños que sueñan con ser policías. El dilema entre seguir las reglas estrictas o confiar en su instinto cuando la justicia lo exige. Su arco narrativo se centra en cómo el idealismo puede sobrevivir en un mundo lleno de compromisos y grises morales. Nick Wilde, redefiniendo su identidad. Nick enfrenta un viaje interno más complejo. Su transición de estafador a policía lo obliga a cuestionar si realmente puede dejar atrás su pasado o si siempre será juzgado por él. Cómo equilibrar su ingenio callejero con la disciplina que exige la ley. La necesidad de demostrar que su amistad con Judy no es solo circunstancial, sino un vínculo que lo transforma. Nick aporta humor y astucia, pero también se convierte en un espejo de las dudas que muchos sienten al intentar reinventarse. Una dupla puesta a prueba. La relación entre Judy y Nick es el corazón de la película. La secuela los enfrenta a situaciones que requieren confianza absoluta, pero también los obliga a confrontar sus diferencias. Judy representa la fe en el sistema. Nick encarna la desconfianza hacia las instituciones. El contraste entre ambos genera momentos de tensión,
pero también soluciones inesperadas que muestran cómo la diversidad de perspectivas puede ser una fortaleza. Temas sociales profundizados. La película amplía la metáfora de la primera entrega y aborda nuevos temas. Migración y pertenencia. Cómo los animales que llegan de otros lugares buscan un espacio en la ciudad. Tecnología y control. El impacto de la vigilancia y la información en la vida cotidiana. Corrupción y poder. La lucha contra quienes manipulan las reglas para beneficio propio. Identidad y representación. El derecho de cada especie a ser reconocida sin prejuicios. Estos temas convierten la historia en una reflexión sobre la convivencia en sociedades modernas. Nuevos personajes y comunidades. La secuela introduce figuras que enriquecen la narrativa, animales de especies poco vistas, que aportan diversidad cultural, autoridades que representan distintas visiones de liderazgo, antagonistas con motivaciones complejas que no son simplemente malos, sino que reflejan conflictos reales. Cada personaje nuevo abre una ventana hacia un aspecto distinto de la vida en Zootopia. El gran conflicto, sin revelar detalles. El núcleo de la trama gira en torno a una amenaza que pone en riesgo la confianza entre especies. No es solo un misterio policial, sino una crisis que afecta a la cohesión social. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que no se resuelven con fuerza física, sino con inteligencia, empatía y valentía moral. Estilo visual y narrativo. La animación se expande con escenarios más ambiciosos, perspectivas aéreas que muestran la magnitud de la ciudad, detalles minuciosos en cada barrio, reflejando la identidad cultural de sus habitantes, uso de la luz y el color para transmitir emociones y tensiones. El tono combina acción, humor y reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La secuela de Zootopia expande el universo de la ciudad animal más vibrante y diversa del cine animado. La historia se centra nuevamente en la dinámica entre Judy Hopps, la coneja policía, y Nick Wilde, el astuto zorro que ahora trabaja como su compañero oficial. La película no se limita a repetir la fórmula de la primera entrega, sino que amplía los horizontes narrativos y emocionales de sus protagonistas, explorando nuevas capas de la sociedad animal y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. La ciudad, como protagonista Zootopia, sigue siendo un escenario central, pero en esta ocasión se muestra con mayor profundidad. La película dedica tiempo a explorar barrios y comunidades que apenas se insinuaron en la primera parte. Cada distrito refleja no solo la adaptación física de los animales a su entorno, sino también las tensiones culturales, sociales y políticas que surgen de la convivencia entre especies tan distintas. La ciudad se convierte en un espejo de la diversidad y, al mismo tiempo, de los conflictos que nacen de ella. Judy Hopps, evolución personal y profesional. Judy, que en la primera película rompió barreras al convertirse en la primera coneja policía, ahora enfrenta el reto de consolidar su papel en la fuerza. La secuela profundiza en su carácter, su idealismo, su sentido de justicia y su capacidad para liderar. Sin embargo, también se muestra cómo la presión de las expectativas y las responsabilidades pueden afectar su confianza. La trama le plantea dilemas más complejos que van más allá de resolver un caso. Se trata de decidir qué tipo de policía y qué tipo de ciudad quiere construir. Nick Wilde, de estafador a protector. Nick, que en la primera entrega pasó de ser un cínico estafador a un aliado inesperado, ahora debe demostrar que puede ser un verdadero agente de la ley.
La película explora su transición hacia un rol más comprometido, mostrando cómo su ingenio y su capacidad para moverse entre distintos grupos sociales lo convierten en un puente entre mundos. Nick aporta humor y astucia, pero también enfrenta dudas internas sobre si realmente pertenece a la institución policial o si su naturaleza lo llevará por otro camino. La relación entre Judy y Nick. Uno de los pilares de la película es la evolución de la relación entre ambos protagonistas. La secuela no se limita a mostrar su amistad, sino que la pone a prueba en situaciones que requieren confianza absoluta. La dinámica entre ellos se convierte en un motor narrativo. La combinación de la disciplina de Judy y la improvisación de Nick genera tanto conflictos como soluciones inesperadas. La película plantea preguntas sobre la lealtad, la confianza y la importancia de aceptar las diferencias en una sociedad diversa. Nuevos temas sociales. La primera película abordó el prejuicio y la discriminación de manera metafórica. Zootopia 2 amplía esa mirada hacia otros temas sociales relevantes. Diversidad cultural. Cómo distintas comunidades defienden sus tradiciones en una ciudad globalizada. Poder y corrupción. La tensión entre quienes buscan el bien común y quienes usan el poder para beneficio propio. Medios de comunicación y percepción pública. Cómo la información puede moldear la opinión de la sociedad y afectar la confianza en las instituciones. Cambio generacional. El contraste entre jóvenes que buscan transformar el sistema y veteranos que defienden el statu quo. Estos elementos convierten la película en una reflexión sobre la convivencia y la justicia en un mundo complejo. Nuevos personajes. La secuela introduce una variedad de personajes que enriquecen la trama. Aliados inesperados. Animales que representan comunidades poco exploradas en la primera entrega. Antagonistas con matices. Figuras que no son simplemente villanos, sino que tienen motivaciones comprensibles, lo que añade profundidad moral. Mentores y autoridades. Personajes que desafían a Judy y Nick a cuestionar sus métodos y creencias. Cada nuevo personaje aporta una perspectiva distinta sobre lo que significa vivir en Zootopia. El conflicto central. Sin entrar en detalles específicos, la película presenta un conflicto que amenaza la estabilidad de la ciudad. No se trata solo de un misterio policial, sino de una crisis que pone en juego la confianza entre especies y la capacidad de la sociedad para mantenerse unida. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que van más allá de lo físico, prejuicios, conspiraciones y dilemas éticos que los obligan a crecer como individuos y como equipo. Estilo visual y tono narrativo. La animación mantiene el nivel de detalle y creatividad que caracterizó a la primera entrega, pero con escenarios más ambiciosos y dinámicos. El tono combina humor, acción y momentos de reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La película utiliza metáforas visuales y narrativas para transmitir mensajes universales sobre la convivencia y la justicia. La segunda entrega de Zootopia no se limita a ser una continuación directa, sino que se convierte en una exploración más amplia de la ciudad y de los dilemas que enfrentan sus habitantes. La historia se despliega como un mosaico de conflictos sociales, personales y culturales, en el que Judy Hopps y Nick Wilde vuelven a ser el eje central, pero rodeados de un universo mucho más complejo, la ciudad expandida. En esta secuela, Zootopia se muestra como un organismo vivo que respira, cambia y se transforma. Los distritos que antes aparecían como escenarios secundarios ahora cobran protagonismo. Áreas industriales donde la convivencia entre especies grandes y pequeñas genera tensiones laborales.
barrios periféricos que reflejan desigualdades económicas y culturales, espacios naturales integrados en la urbe que muestran cómo los animales intentan mantener sus raíces en medio de la modernidad. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus luces, sombras y contradicciones. Judy Hopps, la carga del liderazgo. Judy ya no es la novata que lucha por ser aceptada. Ahora es una oficial reconocida, pero esa posición trae consigo nuevas responsabilidades. La película explora su lucha por mantener la integridad en un sistema que a veces parece quebrarse, la presión de ser un modelo para otros animales pequeños que sueñan con ser policías, el dilema entre seguir las reglas estrictas o confiar en su instinto cuando la justicia lo exige. Su arco narrativo se centra en cómo el idealismo puede sobrevivir en un mundo lleno de compromisos y grises morales. Nick Wilde. Redefiniendo su identidad, Nick enfrenta un viaje interno más complejo. Su transición de estafador a policía lo obliga a cuestionar si realmente puede dejar atrás su pasado o si siempre será juzgado por él. Cómo equilibrar su ingenio callejero con la disciplina que exige la ley. La necesidad de demostrar que su amistad con Judy no es solo circunstancial, sino un vínculo que lo transforma. Nick aporta humor y astucia, pero también se convierte en un espejo de las dudas que muchos sienten al intentar reinventarse. Una dupla puesta a prueba. La relación entre Judy y Nick es el corazón de la película. La secuela los enfrenta a situaciones que requieren confianza absoluta, pero también los obliga a confrontar sus diferencias. Judy representa la fe en el sistema. Nick encarna la desconfianza hacia las instituciones. El contraste entre ambos genera momentos de tensión, pero también soluciones inesperadas que muestran cómo la diversidad de perspectivas puede ser una fortaleza. Temas sociales profundizados. La película amplía la metáfora de la primera entrega y aborda nuevos temas. Migración y pertenencia. Cómo los animales que llegan de otros lugares buscan un espacio en la ciudad. Tecnología y control. El impacto de la vigilancia y la información en la vida cotidiana. Corrupción y poder. La lucha contra quienes manipulan las reglas para beneficio propio. Identidad y representación. El derecho de cada especie a ser reconocida sin prejuicios. Estos temas convierten la historia en una reflexión sobre la convivencia en sociedades modernas. Nuevos personajes y comunidades. La secuela introduce figuras que enriquecen la narrativa, animales de especies poco vistas, que aportan diversidad cultural, autoridades que representan distintas visiones de liderazgo, antagonistas con motivaciones complejas que no son simplemente malos, sino que reflejan conflictos reales. Cada personaje nuevo abre una ventana hacia un aspecto distinto de la vida en Zootopia. El gran conflicto, sin revelar detalles, el núcleo de la trama gira en torno a una amenaza que pone en riesgo la confianza entre especies. No es solo un misterio policial, sino una crisis que afecta a la cohesión social. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que no se resuelven con fuerza física, sino con inteligencia, empatía y valentía moral. Estilo visual y narrativo. La animación se expande con escenarios más ambiciosos, perspectivas aéreas que muestran la magnitud de la ciudad, detalles minuciosos en cada barrio, reflejando la identidad cultural de sus habitantes. Uso de la luz y el color para transmitir emociones y tensiones. El tono combina acción, humor y reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La secuela de Zootopia expande el universo de la ciudad animal más vibrante y diversa del cine animado.
La historia se centra nuevamente en la dinámica entre Judy Hopps, la coneja policía, y Nick Wilde, el astuto zorro que ahora trabaja como su compañero oficial. La película no se limita a repetir la fórmula de la primera entrega, sino que amplía los horizontes narrativos y emocionales de sus protagonistas, explorando nuevas capas de la sociedad animal y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. La ciudad, como protagonista Zootopia, sigue siendo un escenario central, pero en esta ocasión se muestra con mayor profundidad. La película dedica tiempo a explorar barrios y comunidades que apenas se insinuaron en la primera parte. Cada distrito refleja no solo la adaptación física de los animales a su entorno, sino también las tensiones culturales, sociales y políticas que surgen de la convivencia entre especies tan distintas. La ciudad se convierte en un espejo de la diversidad y, al mismo tiempo, de los conflictos que nacen de ella. Judy Hopps, evolución personal y profesional. Judy, que en la primera película rompió barreras al convertirse en la primera coneja policía, ahora enfrenta el reto de consolidar su papel en la fuerza. La secuela profundiza en su carácter, su idealismo, su sentido de justicia y su capacidad para liderar. Sin embargo, también se muestra cómo la presión de las expectativas y las responsabilidades pueden afectar su confianza. La trama le plantea dilemas más complejos que van más allá de resolver un caso. Se trata de decidir qué tipo de policía y qué tipo de ciudad quiere construir. Nick Wilde, de estafador a protector. Nick, que en la primera entrega pasó de ser un cínico estafador a un aliado inesperado, ahora debe demostrar que puede ser un verdadero agente de la ley. La película explora su transición hacia un rol más comprometido, mostrando cómo su ingenio y su capacidad para moverse entre distintos grupos sociales lo convierten en un puente entre mundos. Nick aporta humor y astucia, pero también enfrenta dudas internas sobre si realmente pertenece a la institución policial o si su naturaleza lo llevará por otro camino. La relación entre Judy y Nick. Uno de los pilares de la película es la evolución de la relación entre ambos protagonistas. La secuela no se limita a mostrar su amistad, sino que la pone a prueba en situaciones que requieren confianza absoluta. La dinámica entre ellos se convierte en un motor narrativo. La combinación de la disciplina de Judy y la improvisación de Nick genera tanto conflictos como soluciones inesperadas. La película plantea preguntas sobre la lealtad, la confianza y la importancia de aceptar las diferencias en una sociedad diversa. Nuevos temas sociales. La primera película abordó el prejuicio y la discriminación de manera metafórica. Zootopia 2 amplía esa mirada hacia otros temas sociales relevantes. Diversidad cultural. Cómo distintas comunidades defienden sus tradiciones en una ciudad globalizada. Poder y corrupción. La tensión entre quienes buscan el bien común y quienes usan el poder para beneficio propio. Medios de comunicación y percepción pública. Cómo la información puede moldear la opinión de la sociedad y afectar la confianza en las instituciones. Cambio generacional. El contraste entre jóvenes que buscan transformar el sistema y veteranos que defienden el statu quo. Estos elementos convierten la película en una reflexión sobre la convivencia y la justicia en un mundo complejo. Nuevos personajes. La secuela introduce una variedad de personajes que enriquecen la trama. Aliados inesperados. Animales que representan comunidades poco exploradas en la primera entrega. Antagonistas con matices. Figuras que no son simplemente villanos, sino que tienen motivaciones comprensibles, lo que añade profundidad moral.
Mentores y autoridades, personajes que desafían a Judy y Nick a cuestionar sus métodos y creencias. Cada nuevo personaje aporta una perspectiva distinta sobre lo que significa vivir en Zootopia. El conflicto central. Sin entrar en detalles específicos, la película presenta un conflicto que amenaza la estabilidad de la ciudad. No se trata solo de un misterio policial, sino de una crisis que pone en juego la confianza entre especies y la capacidad de la sociedad para mantenerse unida. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que van más allá de lo físico, prejuicios, conspiraciones y dilemas éticos que los obligan a crecer como individuos y como equipo. Estilo visual y tono narrativo. La animación mantiene el nivel de detalle y creatividad que caracterizó a la primera entrega, pero con escenarios más ambiciosos y dinámicos. El tono combina humor, acción y momentos de reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La película utiliza metáforas visuales y narrativas para transmitir mensajes universales sobre la convivencia y la justicia. La segunda entrega de Zootopia no se limita a ser una continuación directa, sino que se convierte en una exploración más amplia de la ciudad y de los dilemas que enfrentan sus habitantes. La historia se despliega como un mosaico de conflictos sociales, personales y culturales, en el que Judy Hopps y Nick Wilde vuelven a ser el eje central, pero rodeados de un universo mucho más complejo, la ciudad expandida. En esta secuela, Zootopia se muestra como un organismo vivo que respira, cambia y se transforma. Los distritos que antes aparecían como escenarios secundarios ahora cobran protagonismo. Áreas industriales donde la convivencia entre especies grandes y pequeñas genera tensiones laborales. Barrios periféricos que reflejan desigualdades económicas y culturales. Espacios naturales integrados en la urbe que muestran cómo los animales intentan mantener sus raíces en medio de la modernidad. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus luces, sombras y contradicciones. Judy Hopps, la carga del liderazgo. Judy ya no es la novata que lucha por ser aceptada. Ahora es una oficial reconocida, pero esa posición trae consigo nuevas responsabilidades. La película explora su lucha por mantener la integridad en un sistema que a veces parece quebrarse. La presión de ser un modelo para otros animales pequeños que sueñan con ser policías. El dilema entre seguir las reglas estrictas o confiar en su instinto cuando la justicia lo exige. Su arco narrativo se centra en cómo el idealismo puede sobrevivir en un mundo lleno de compromisos y grises morales. Nick Wilde, redefiniendo su identidad. Nick enfrenta un viaje interno más complejo. Su transición de estafador a policía lo obliga a cuestionar si realmente puede dejar atrás su pasado o si siempre será juzgado por él. Cómo equilibrar su ingenio callejero con la disciplina que exige la ley. La necesidad de demostrar que su amistad con Judy no es solo circunstancial, sino un vínculo que lo transforma. Nick aporta humor y astucia, pero también se convierte en un espejo de las dudas que muchos sienten al intentar reinventarse. Una dupla puesta a prueba. La relación entre Judy y Nick es el corazón de la película. La secuela los enfrenta a situaciones que requieren confianza absoluta, pero también los obliga a confrontar sus diferencias. Judy representa la fe en el sistema. Nick encarna la desconfianza hacia las instituciones. El contraste entre ambos genera momentos de tensión, pero también soluciones inesperadas que muestran cómo la diversidad de perspectivas puede ser una fortaleza. Temas sociales profundizados. La película amplía la metáfora de la primera entrega y aborda nuevos temas. Migración y pertenencia.
cómo los animales que llegan de otros lugares buscan un espacio en la ciudad. Tecnología y control. El impacto de la vigilancia y la información en la vida cotidiana. Corrupción y poder. La lucha contra quienes manipulan las reglas para beneficio propio. Identidad y representación. El derecho de cada especie a ser reconocida sin prejuicios. Estos temas convierten la historia en una reflexión sobre la convivencia en sociedades modernas. Nuevos personajes y comunidades. La secuela introduce figuras que enriquecen la narrativa, animales de especies poco vistas, que aportan diversidad cultural, autoridades que representan distintas visiones de liderazgo, antagonistas con motivaciones complejas que no son simplemente malos, sino que reflejan conflictos reales. Cada personaje nuevo abre una ventana hacia un aspecto distinto de la vida en Zootopia. El gran conflicto, sin revelar detalles, el núcleo de la trama gira en torno a una amenaza que pone en riesgo la confianza entre especies. No es solo un misterio policial, sino una crisis que afecta la cohesión social. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que no se resuelven con fuerza física, sino con inteligencia, empatía y valentía moral. Estilo visual y narrativo. La animación se expande con escenarios más ambiciosos, perspectivas aéreas que muestran la magnitud de la ciudad, detalles minuciosos en cada barrio, reflejando la identidad cultural de sus habitantes, uso de la luz y el color para transmitir emociones y tensiones. El tono combina acción, humor y reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La secuela de Zootopia expande el universo de la ciudad animal más vibrante y diversa del cine animado. La historia se centra nuevamente en la dinámica entre Judy Hopps, la coneja policía, y Nick Wilde, el astuto zorro que ahora trabaja como su compañero oficial. La película no se limita a repetir la fórmula de la primera entrega, sino que amplía los horizontes narrativos y emocionales de sus protagonistas, explorando nuevas capas de la sociedad animal y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. La ciudad, como protagonista Zootopia, sigue siendo un escenario central, pero en esta ocasión se muestra con mayor profundidad. La película dedica tiempo a explorar barrios y comunidades que apenas se insinuaron en la primera parte. Cada distrito refleja no solo la adaptación física de los animales a su entorno, sino también las tensiones culturales, sociales y políticas que surgen de la convivencia entre especies tan distintas. La ciudad se convierte en un espejo de la diversidad y, al mismo tiempo, de los conflictos que nacen de ella. Judy Hopps, evolución personal y profesional. Judy, que en la primera película rompió barreras al convertirse en la primera coneja policía, ahora enfrenta el reto de consolidar su papel en la fuerza. La secuela profundiza en su carácter, su idealismo, su sentido de justicia y su capacidad para liderar. Sin embargo, también se muestra cómo la presión de las expectativas y las responsabilidades pueden afectar su confianza. La trama le plantea dilemas más complejos que van más allá de resolver un caso. Se trata de decidir qué tipo de policía y qué tipo de ciudad quiere construir. Nick Wilde, de estafador a protector. Nick, que en la primera entrega pasó de ser un cínico estafador a un aliado inesperado, ahora debe demostrar que puede ser un verdadero agente de la ley. La película explora su transición hacia un rol más comprometido, mostrando cómo su ingenio y su capacidad para moverse entre distintos grupos sociales lo convierten en un puente entre mundos.
Nick aporta humor y astucia, pero también enfrenta dudas internas sobre si realmente pertenece a la institución policial o si su naturaleza lo llevará por otro camino. La relación entre Judy y Nick. Uno de los pilares de la película es la evolución de la relación entre ambos protagonistas. La secuela no se limita a mostrar su amistad, sino que la pone a prueba en situaciones que requieren confianza absoluta. La dinámica entre ellos se convierte en un motor narrativo. La combinación de la disciplina de Judy y la improvisación de Nick genera tanto conflictos como soluciones inesperadas. La película plantea preguntas sobre la lealtad, la confianza y la importancia de aceptar las diferencias en una sociedad diversa. Nuevos temas sociales. La primera película abordó el prejuicio y la discriminación de manera metafórica. Zootopia 2 amplía esa mirada hacia otros temas sociales relevantes. Diversidad cultural. Cómo distintas comunidades defienden sus tradiciones en una ciudad globalizada. Poder y corrupción. La tensión entre quienes buscan el bien común y quienes usan el poder para beneficio propio. Medios de comunicación y percepción pública. Cómo la información puede moldear la opinión de la sociedad y afectar la confianza en las instituciones. Cambio generacional. El contraste entre jóvenes que buscan transformar el sistema y veteranos que defienden el statu quo. Estos elementos convierten la película en una reflexión sobre la convivencia y la justicia en un mundo complejo. Nuevos personajes. La secuela introduce una variedad de personajes que enriquecen la trama. Aliados inesperados. Animales que representan comunidades poco exploradas en la primera entrega. Antagonistas con matices. Figuras que no son simplemente villanos, sino que tienen motivaciones comprensibles, lo que añade profundidad moral. Mentores y autoridades. Personajes que desafían a Judy y Nick a cuestionar sus métodos y creencias. Cada nuevo personaje aporta una perspectiva distinta sobre lo que significa vivir en Zootopia. El conflicto central. Sin entrar en detalles específicos, la película presenta un conflicto que amenaza la estabilidad de la ciudad. No se trata solo de un misterio policial, sino de una crisis que pone en juego la confianza entre especies y la capacidad de la sociedad para mantenerse unida. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que van más allá de lo físico, prejuicios, conspiraciones y dilemas éticos que los obligan a crecer como individuos y como equipo. Estilo visual y tono narrativo. La animación mantiene el nivel de detalle y creatividad que caracterizó a la primera entrega, pero con escenarios más ambiciosos y dinámicos. El tono combina humor, acción y momentos de reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La película utiliza metáforas visuales y narrativas para transmitir mensajes universales sobre la convivencia y la justicia. La segunda entrega de Zootopia no se limita a ser una continuación directa, sino que se convierte en una exploración más amplia de la ciudad y de los dilemas que enfrentan sus habitantes. La historia se despliega como un mosaico de conflictos sociales, personales y culturales, en el que Judy Hopps y Nick Wilde vuelven a ser el eje central, pero rodeados de un universo mucho más complejo, la ciudad expandida. En esta secuela, Zootopia se muestra como un organismo vivo que respira, cambia y se transforma. Los distritos que antes aparecían como escenarios secundarios ahora cobran protagonismo. Áreas industriales donde la convivencia entre especies grandes y pequeñas genera tensiones laborales.
barrios periféricos que reflejan desigualdades económicas y culturales, espacios naturales integrados en la urbe que muestran cómo los animales intentan mantener sus raíces en medio de la modernidad. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus luces, sombras y contradicciones. Judy Hopps, la carga del liderazgo. Judy ya no es la novata que lucha por ser aceptada. Ahora es una oficial reconocida, pero esa posición trae consigo nuevas responsabilidades. La película explora su lucha por mantener la integridad en un sistema que a veces parece quebrarse. La presión de ser un modelo para otros animales pequeños que sueñan con ser policías. El dilema entre seguir las reglas estrictas o confiar en su instinto cuando la justicia lo exige. Su arco narrativo se centra en cómo el idealismo puede sobrevivir en un mundo lleno de compromisos y grises morales. Nick Wilde, redefiniendo su identidad, Nick enfrenta un viaje interno más complejo. Su transición de estafador a policía lo obliga a cuestionar si realmente puede dejar atrás su pasado o si siempre será juzgado por él. Cómo equilibrar su ingenio callejero con la disciplina que exige la ley. La necesidad de demostrar que su amistad con Judy no es solo circunstancial, sino un vínculo que lo transforma. Nick aporta humor y astucia, pero también se convierte en un espejo de las dudas que muchos sienten al intentar reinventarse. Una dupla puesta a prueba. La relación entre Judy y Nick es el corazón de la película. La secuela los enfrenta a situaciones que requieren confianza absoluta, pero también los obliga a confrontar sus diferencias. Judy representa la fe en el sistema. Nick encarna la desconfianza hacia las instituciones. El contraste entre ambos genera momentos de tensión, pero también soluciones inesperadas que muestran cómo la diversidad de perspectivas puede ser una fortaleza. Temas sociales profundizados. La película amplía la metáfora de la primera entrega y aborda nuevos temas. Migración y pertenencia. Cómo los animales que llegan de otros lugares buscan un espacio en la ciudad. Tecnología y control. El impacto de la vigilancia y la información en la vida cotidiana. Corrupción y poder. La lucha contra quienes manipulan las reglas para beneficio propio. Identidad y representación. El derecho de cada especie a ser reconocida sin prejuicios. Estos temas convierten la historia en una reflexión sobre la convivencia en sociedades modernas. Nuevos personajes y comunidades. La secuela introduce figuras que enriquecen la narrativa, animales de especies poco vistas, que aportan diversidad cultural, autoridades que representan distintas visiones de liderazgo, antagonistas con motivaciones complejas que no son simplemente malos, sino que reflejan conflictos reales. Cada personaje nuevo abre una ventana hacia un aspecto distinto de la vida en Zootopia. El gran conflicto, sin revelar detalles, el núcleo de la trama gira en torno a una amenaza que pone en riesgo la confianza entre especies. No es solo un misterio policial, sino una crisis que afecta a la cohesión social. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que no se resuelven con fuerza física, sino con inteligencia, empatía y valentía moral. Estilo visual y narrativo. La animación se expande con escenarios más ambiciosos, perspectivas aéreas que muestran la magnitud de la ciudad, detalles minuciosos en cada barrio, reflejando la identidad cultural de sus habitantes. Uso de la luz y el color para transmitir emociones y tensiones. El tono combina acción, humor y reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La secuela de Zootopia expande el universo de la ciudad animal más vibrante y diversa del cine animado.
la historia se centra nuevamente en la dinámica entre Judy Hopps, la coneja policía, y Nick Wilde, el astuto zorro que ahora trabaja como su compañero oficial. La película no se limita a repetir la fórmula de la primera entrega, sino que amplía los horizontes narrativos y emocionales de sus protagonistas, explorando nuevas capas de la sociedad animal y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. La ciudad como protagonista Zootopia sigue siendo un escenario central, pero en esta ocasión se muestra con mayor profundidad. La película dedica tiempo a explorar barrios y comunidades que apenas se insinuaron en la primera parte. Cada distrito refleja no solo la adaptación física de los animales a su entorno, sino también las tensiones culturales, sociales y políticas que surgen de la convivencia entre especies tan distintas. La ciudad se convierte en un espejo de la diversidad y, al mismo tiempo, de los conflictos que nacen de ella. Judy Hopps, evolución personal y profesional. Judy, que en la primera película rompió barreras al convertirse en la primera coneja policía, ahora enfrenta el reto de consolidar su papel en la fuerza. La secuela profundiza en su carácter, su idealismo, su sentido de justicia y su capacidad para liderar. Sin embargo, también se muestra cómo la presión de las expectativas y las responsabilidades pueden afectar su confianza. La trama le plantea dilemas más complejos que van más allá de resolver un caso. Se trata de decidir qué tipo de policía y qué tipo de ciudad quiere construir. Nick Wilde, de estafador a protector. Nick, que en la primera entrega pasó de ser un cínico estafador a un aliado inesperado, ahora debe demostrar que puede ser un verdadero agente de la ley. La película explora su transición hacia un rol más comprometido, mostrando cómo su ingenio y su capacidad para moverse entre distintos grupos sociales lo convierten en un puente entre mundos. Nick aporta humor y astucia, pero también enfrenta dudas internas sobre si realmente pertenece a la institución policial o si su naturaleza lo llevará por otro camino. La relación entre Judy y Nick. Uno de los pilares de la película es la evolución de la relación entre ambos protagonistas. La secuela no se limita a mostrar su amistad, sino que la pone a prueba en situaciones que requieren confianza absoluta. La dinámica entre ellos se convierte en un motor narrativo. La combinación de la disciplina de Judy y la improvisación de Nick genera tanto conflictos como soluciones inesperadas. La película plantea preguntas sobre la lealtad, la confianza y la importancia de aceptar las diferencias en una sociedad diversa. Nuevos temas sociales. La primera película abordó el prejuicio y la discriminación de manera metafórica. Zootopia 2 amplía esa mirada hacia otros temas sociales relevantes. Diversidad cultural. Cómo distintas comunidades defienden sus tradiciones en una ciudad globalizada. Poder y corrupción. La tensión entre quienes buscan el bien común y quienes usan el poder para beneficio propio. Medios de comunicación y percepción pública. Cómo la información puede moldear la opinión de la sociedad y afectar la confianza en las instituciones. Cambio generacional. El contraste entre jóvenes que buscan transformar el sistema y veteranos que defienden el statu quo. Estos elementos convierten la película en una reflexión sobre la convivencia y la justicia en un mundo complejo. Nuevos personajes. La secuela introduce una variedad de personajes que enriquecen la trama. Aliados inesperados. Animales que representan comunidades poco exploradas en la primera entrega. Antagonistas con matices. Figuras que no son simplemente villanos, sino que tienen motivaciones comprensibles, lo que añade profundidad moral.
Mentores y autoridades, personajes que desafían a Judy y Nick a cuestionar sus métodos y creencias. Cada nuevo personaje aporta una perspectiva distinta sobre lo que significa vivir en Zootopia. El conflicto central. Sin entrar en detalles específicos, la película presenta un conflicto que amenaza la estabilidad de la ciudad. No se trata solo de un misterio policial, sino de una crisis que pone en juego la confianza entre especies y la capacidad de la sociedad para mantenerse unida. Judy y Nick deben enfrentarse a obstáculos que van más allá de lo físico, prejuicios, conspiraciones y dilemas éticos que los obligan a crecer como individuos y como equipo. Estilo visual y tono narrativo. La animación mantiene el nivel de detalle y creatividad que caracterizó a la primera entrega, pero con escenarios más ambiciosos y dinámicos. El tono combina humor, acción y momentos de reflexión, logrando un equilibrio que atrae tanto a niños como a adultos. La película utiliza metáforas visuales y narrativas para transmitir mensajes universales sobre la convivencia y la justicia. La segunda entrega de Zootopia no se limita a ser una continuación directa, sino que se convierte en una exploración más amplia de la ciudad y de los dilemas que enfrentan sus habitantes. La historia se despliega como un mosaico de conflictos sociales, personales y culturales, en el que Judy Hopps y Nick Wilde vuelven a ser el eje